¿Qué tal? Muy buenos días para todos. Es un gusto saludarles. Espero pues se encuentren bien. Van a disculpar que no voy a hablar mucho el día de hoy y al mismo tiempo también quiero disculparme con ustedes porque durante la semana no les envié la organización para la actividad que tenemos a bien desarrollar de la gimnasia cerebral. No les envié ahí la organización de las parejas o de los grupos que a un inicio había quedado yo de enviarles para que ustedes pudieran de una u otra manera poder organizar su información y presentarla en clase el día de hoy, ¿verdad? Entonces, em, les voy a proyectar de una vez para que no se me olvide realizarlo posterior a ello y al mismo tiempo entonces vamos a intervenir en las siguientes dos clases que todavía nos faltan porque todavía tenemos pues la opción de hacerlo, solo que en este caso pues sí ya será con un poquito más de tiempo y a la misma vez también con un poquito más de organización con ustedes, ¿verdad? 23. Permítanme. 16 de agosto y 23 de agosto. Entonces aquí les voy a proyectar. Solo estaba confirmando la fecha para cada grupo. Ahí estamos. Entonces les voy a proyectar. Esto se los voy a mandar al grupo de WhatsApp para que pues estén ahí igual ustedes enterados. En el grupo 1 que está Kimberly, Giancarlo, Natalie, María José y Arnoldo Isaac, pues van a realizar sus ejercicios la siguiente semana. Se pondrán ustedes de acuerdo entonces, ustedes son el grupo número 1 para poder verificar y socializar esa información de ejercicios de gimnasia cerebral. De tal manera de que todos entonces activen sus cámaras ese día para poder realizar los ejercicios y poder orientar y por qué razones, ¿verdad? O a qué ayuda o en qué contribuye ese ejercicio. Y la siguiente semana, que sería el grupo número 2, que estaríamos hablando el 23 de agosto, estaría Abdiel, Jonathan, Winston, Mario y Jennifer Xiomara, ¿verdad? Entonces, ahí están los dos grupos. Se los voy a enviar de una vez al chat de WhatsApp para que tengamos ahí la debida intervención y que ustedes ahí pues socialicen, ¿verdad? En qué tipo de ejercicios van a realizar para poder presentar. No se pueden repetir en este caso porque todos tienen que ser completamente distintos, ¿verdad? Tenerlo en cuenta para que puedan ustedes entonces realizar su debida presentación y al mismo tiempo pues se vean acreedores a el puntaje respectivo para la clase, ¿verdad? Entonces les estaré enviando este archivo a WhatsApp. Permítanme de una vez, ahí está. Ahí estamos, convertido en PDF. Ahí está, entonces para poderlo realizar. Le escucho, Kimberly levantó la mano. Buenos días, licenciado. Fíjese que hoy practico mis observaciones de práctica, entonces no sé si me accede el permiso para salir. Sí, claro que sí, no tenga pena. Igual Muchas recuérdense gracias, que esta licenciado. clase está siendo grabada, ¿vieron? No tengan pena. Bueno, posterior a ello, entonces voy a explicar la tarea que también tenemos para esta semana, ¿verdad? Durante esta semana tenemos a bien la realización de una infografía. Esta infografía la vamos a realizar con
el documento Neurodidáctica, una nueva forma de hacer educación. Esta infografía la van a realizar con la herramienta digital Genially, ¿verdad? Van a realizar ustedes su lectura, van a socializar o van a redactar su borrador de ideas, porque esto no es copiar y pegar párrafos, porque una infografía es para dar las ideas centrales y al mismo tiempo permitir una diagramación más comprensible de la información socializada. Entonces la van a realizar con Genially, van a hacer el paseo de sus ideas y luego aquí en la plataforma solo van a compartir el enlace. La tarea ya tiene la opción de solo compartir el enlace. No tenemos necesidad de cargar ningún documento de Word, sino que únicamente cargar el enlace en el espacio de la entrega de las tareas porque ya lo tiene, ¿verdad? El documento de lectura ya está aquí también de Neurodidáctica, una nueva forma de hacer educación. En este caso les voy a compartir también la plataforma de Genially. No sé si ya la habían utilizado antes o si no lo habían utilizado, pero esta es el muro principal de Genially, ¿verdad? Yo aquí pues ya he trabajado muchos recursos. En este caso pues vamos a dar clic en la opción de crear Genially. Ya cuando aperturemos nuestra cuenta, esta cuenta se puede aperturar con un correo de Gmail normal y la cuenta es gratuita. En este caso, pues vamos a dar clic a crear Genially y nos vamos a ir a la opción infografías y le vamos a dar clic en crear. Al momento de darle clic nos va a salir una gama de plantillas. Estas plantillas son horizontales, pero también hay plantillas verticales. Aquí están, miren, estas son verticales. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que hay unas plantillas que tienen estas pequeñas estrellitas. ¿Esto qué significa? Que la plantilla es de paga, ¿verdad? Y nosotros pues no vamos a utilizar una plantilla de paga. Por lo tanto, vamos a dar clic en este espacio que está acá arriba, donde dice todas premium o gratis. Le vamos a dar clic. Vemos que el chequecito azul está en la palabra todas y luego está en dos opciones también, premium y gratis. Vamos a quitar el chequecito de la palabra premium de tal manera que solo me despliegue las plantillas gratuitas. Y aquí están, miren. Todas estas son las plantillas gratuitas, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Con ellas a mí me permitirá entonces armar mi infografía y poderla compartir en la plataforma. La siguiente opción también es darle clic en educación. Ya me sale específicamente, ¿verdad? Y gratis, solo las plantillas de educación, o sea, solo las plantillas que son para educación. Entonces aquí me las da, tanto de forma horizontal como de forma vertical. Cualquiera de las dos opciones yo puedo utilizar para realizar mi tarea. De tal manera, vuelvo y repito, que ustedes hagan entonces la elección de una plantilla y posterior a ello, entonces, trabajen en esa plantilla su información y compartan la infografía o el enlace de la infografía únicamente en la plataforma. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer en esta semana mm, para poder socializar y al mismo tiempo realizar en vinculación de su entrega de tarea, ¿verdad? De acuerdo o con base a la lectura que ya está cargada en la plataforma. Al mismo tiempo, les pido por favor que hagan la lectura también del documento del botón número 6, ¿verdad? Para la evaluación, que esa la voy a explicar la otra semana, que se llama Ludo Educación y Neurodidáctica.
¿verdad? Ese ya está también disponible en el botón número 6. Entonces ahí van a encontrar ustedes esa información para poder accesar y leer antes de la clase de la otra semana. Por si tienen dudas, ¿verdad? En cómo van a realizar la evaluación, que también la evaluación ya está cargada, voy a decirlo en el espacio de acá, y ya tiene las instrucciones de alguna manera respectivas. Entonces, vamos a verificar acá la información que se les va a socializar, ¿sí? Bueno, entonces para el día de hoy, luego de explicadas las dos actividades y al mismo tiempo la socialización de la información, les quiero hacer una presentación breve. No me quiero, la verdad, extender demasiado. Hoy sí será breve la clase. Permítanme. Esta es la temática de hoy. ¿Sí? ¿Cómo aprendemos según las neurociencias? En este caso, esta unidad donde estamos viendo neurodidáctica, pues la neurodidáctica no es más que los métodos didácticos que permiten la aplicación práctica de ese conocimiento que es generado por las neurociencias y mediado por la neuroeducación. Por lo tanto, entonces surge la pregunta de cómo aprendemos, ¿sí? Pues nosotros aprendemos desde diferentes perspectivas. Una, por medio de la emoción. Los mecanismos de atención, motivación y memoria se activan en cuanto a la socialización de emociones. En el logro de entonces el aprendizaje con usted va a ser más factible y por lo tanto sus estudiantes van a tener una mejor comprensión del mismo. La segunda forma es el trabajo en forma cooperativa, que es lo que ustedes van a hacer para la próxima semana. ¿Por qué? Porque en sí el ser humano es sociable por naturaleza y por ende el trabajar de manera conjunta ayuda a intercambiar ideas, a tener un diálogo, una retroalimentación y por lo tanto esto hace un enriquecimiento del aprendizaje. La tercera forma es el trabajo por proyectos, que aquí también ya tenemos un método exacto para nosotros trabajar dentro del proceso educativo. Ustedes que son docentes de expresión artística, este método les ayudará demasiado porque ustedes no van a tener a bien realizar tantas pruebas objetivas o tantas baterías de test, porque esto no va a permitir entonces un logro al alcance del aprendizaje, sino que va a ser un factor, ¿verdad?, motivante que anime al alumno a involucrarse en su proceso y activar su forma también de retroalimentación. La cuarta forma en este caso es el aprender haciendo. En este caso, definitivamente nosotros debemos de realizar procedimientos que le permitan entonces aprender al ser humano, valga la redundancia, haciendo las cosas, equivocándonos y volviéndolo a intentar una y otra vez, cuantas veces sean necesarias. Ustedes, por ejemplo, para la ejecución, voy a decir, de un instrumento, no es que lo aprendan en una sola ocasión, a ejecutarlo y listo, ya estamos preparados para ejecutar los demás. No, ustedes van realizando esta retroalimentación, ¿verdad? Equivocándose y volviendo a intentar nuevamente para perfeccionar la técnica, ¿sí? Por lo tanto, entonces aquí les presento yo algunas estrategias didácticas que vamos a utilizar para dar a conocer este tipo de alcances o este tipo de formas de aprendizaje. La primera es el aprendizaje basado en problemas o proyectos o nuestro famoso método del ABP. ¿Por qué se llama ABP? Porque es el método de aprendizaje basado en proyectos. Con estos proyectos, el alumno se enfrenta a situaciones realistas, complejas, intelectuales, desafiantes, plausibles, que emulan el modo cercano posible a la realidad. Por ejemplo, la realización de rediletes,
de alcancías o de instrumentos inclusive que sean de forma, ¿qué les digo yo? Tangible, floreros, portalápices, portacrayones, carpetas o inclusive con ustedes, ¿verdad? Recursos de aprendizaje que vayan en torno a la utilización de materiales de reciclaje para elaborar, por ejemplo, chinchines, para elaborar, ¿qué les digo yo? Cajas musicales, para elaborar inclusive de alguna manera hasta guitarras, ¿verdad? Pero utilizando materiales que sean de reciclaje perdón, otro instrumento que les permita crear acciones sonoras, crear intervenciones lúdicas que ayude entonces a la socialización del aprendizaje por medio de proyecto. La siguiente son los ejercicios de memorización, que es la famosa metodología mnemotécnica o mnemotecnia. Esta metodología o este método, esta técnica, nos permite a nosotros mediante el juego memorizar, ¿sí? Establecer un vínculo de asociación entre lo que ya se conoce con lo que se debe de recordar en imágenes, en nombres, en series numéricas, en elementos musicales, por ejemplo, con ustedes. Pero aquí tenemos, por ejemplo, los ejercicios de memoria, ¿sí? Dominó, lotería, crucigrama. ¿Por qué? Porque este me permite una memorización. Con ustedes, si lo acercamos más a su área de expresión artística, pues tendríamos que verlo en cuestión de diálogos, en cuestión de ejecución de piezas musicales, en cuestión de la práctica de la ejecución de un instrumento. Entonces ahí vemos memorización, porque vuelvo y repito, deben de mejorar la técnica que les permite entonces ejecutar una mejor musicalización de las diferentes piezas que puedan manejar. La siguiente, pues son los juegos. Aquí ustedes brindarán un buen aprendizaje. ¿Por qué? Porque el alumno entonces promoverá la curiosidad en cuanto al favorecimiento de el juego, la manera lúdica de socializar, la manera del fortalecimiento inclusive de las relaciones interpersonales e intrapersonales. Por lo tanto, esa socialización de información en pareja, en grupo de 5, en tríos o en grupos de más de 5 personas, entonces les permitirá esta socialización del juego. Con ustedes que tendríamos las rondas, ¿verdad? Las rondas es algo indispensable para los niños de la primaria, las canciones infantiles, los juegos de roles o los juegos motivacionales que permiten entonces, por tanto, la socialización del aprendizaje y la preeminencia del juego. Luego las actividades físicas, ¿verdad? Que en este caso es la estimulación motora, pero que no va más allá de solo lo motor, sino que también el ejercicio físico, la preparación cerebral y al mismo tiempo actividades que conllevan a el desarrollo previo del trabajo en el aula. O sea, decirle al estudiante, salgamos a un espacio, realizamos esa estimulación motora, esa estimulación física y luego ya regresamos al entorno del aula para poder continuar con el aprendizaje que vamos a socializar del día. Aquí, por ejemplo, tenemos actividades como relevos, encostalados, el avioncito, las cuerdas o algunos deportes, ¿verdad? Que ayudarán a la estimulación también del estudiante. Luego tendremos el trabajo colaborativo, que en este caso pues tiene como ventajas la construcción mediante el diálogo, el intercambio de ideas y la retroalimentación. Pero algo aquí importantísimo es la activación de las neuronas espejo, o sea, la imitación, la identificación, la empatía que lleva a cabo un individuo en observancia de otro individuo. ¿Por qué? Porque ustedes que van a ser maestros, les van a copiar la forma de vestirse, la forma de peinarse,
la forma de hablar, la forma de conducirse, la forma de poder socializar con los estudiantes, su letra, su estilo de aprendizaje, la forma en la cual ustedes inclusive transmitan ese sentimiento de empatía por las otras personas. Entonces, en este trabajo colaborativo se activan este tipo de neuronas, perdón, que nos permitan a nosotros entonces imitar al maestro, ¿verdad? Entonces, aquí vemos al maestro como una especie de, ¿qué les digo yo? Patrón que me permita a mí entonces imitar, que me permita entonces a mí ver en construcción de intercambio de ideas y al mismo tiempo también de diferentes diálogos para yo parecerme a él o a ella. El trabajo que vemos aquí puede ser imitación, canto, debates, foros o mesas redondas, ¿verdad? Porque es el trabajo colaborativo que complementa el aprendizaje. Luego, trabajar la inteligencia emocional, que no es más que todo el fomento del autoconocimiento y el manejo de emociones, que lleva un gran beneficio para el aprendizaje. Esto para evitar la reducción de estrés y de acoso escolar, ¿verdad? Entonces, la emoción aquí juega un papel muy importante porque vemos como ejemplos el juego de manejo de emociones, la identidad personal, el autoconocimiento, la atención y el cuidado, las relaciones positivas, la toma de decisiones y la resolución de conflictos, ¿verdad? Todo esto en relación al cambio emocional, en relación a la transmisión de ideas de nuestros propios estudiantes, ¿sí? Con esto culmino hoy mi intervención y que al mismo tiempo les proveo de ideas que les van a permitir a ustedes proyectar en su evaluación de este módulo, de tal manera que vayamos pensando en algunos de los recursos didácticos que ya les he presentado para que ustedes puedan hacer entonces la socialización de esta información y que por lo tanto les permita a ustedes ir contribuyendo en el aspecto lúdico, en el aspecto dinámico, en el aspecto mnemotécnico, ¿verdad? Que estas estrategias, inclusive en la metodología del ABP, ustedes puedan ir incursionando para entonces presentar, por ejemplo, proyectos corales, proyectos inclusive que vayan en relación a la ejecución de un instrumento, dinámicas que les permitan a ustedes inclusive socializar con herramientas del entorno, algunos aprendizajes sin necesidad de tener específicamente todos una guitarra, todos un piano, todos, ¿qué les digo yo? Un recurso tangible de apoyo para la socialización de su estrategia de aprendizaje. Recuerdo yo que en un momento, eso ya hace como unos 4 años, la Dirección General de Calidad Educativa, DIGECADE, llegó al centro educativo donde yo trabajaba y en este aspecto ellos han querido socializar inclusive la dinámica de trabajo de expresión artística, pero utilizando, por ejemplo, materiales del entorno, no específicamente instrumentos con los cuales los alumnos hayan trabajado, sino que materiales que permitan únicamente la visualización de algunos movimientos artísticos que al estudiante entonces le permita, por tanto, obtener en aprendizaje con esos elementos del entorno. Recuerdo que en ese momento trabajamos una dinámica, ¿verdad? En torno al aprendizaje que fue con palillos chinos. Trabajamos con los palillos chinos y solo se dio a bien la musicalización, ¿verdad? Para la práctica de esta dinámica, utilizando única y exclusivamente palillos chinos, ¿verdad? Y literal así se llamaba también
el acto a presentar que se llamaba Palillos Chinos. Presentamos nosotros con mis estudiantes, recuerdo yo que tenía 44 estudiantes de tercero primaria utilizando única y exclusivamente el recurso de los palillos chinos. Al fondo música, ¿verdad? Que nos permitiera, como les acabo de decir, ¿verdad? Esa ambientación al recurso presentado y nada más la práctica de los palillos chinos, ¿verdad? En este caso. Entonces, los niños de tercero primaria, ellos pues estuvieron muy emocionados, les puedo decir, con esta práctica educativa sin necesidad de tener otro recurso más que unos palillos chinos que se les proporcionó inclusive y la musicalización de fondo. ¿Sí? ¿Esto por qué se los digo? Porque en la unidad pasada o en el bloque pasado, muchos no realizaron la evaluación, solo lo realizaron 4, ¿verdad? Los otros 6 no realizaron evaluación. Entonces, para la segunda unidad, que es la evaluación que voy a explicar la próxima semana, vendrán actividades lúdicas, ¿sí? O sea, aquí vamos a tener que orientar la temática de expresión artística que les permita a ustedes entonces realizar 2 actividades lúdicas en torno a su especialidad. Esperaría yo que con estas estrategias que hoy les acabo de mencionar o que les acabo de orientar, las rondas, el hecho de verificar inclusive, ¿verdad? Las canciones infantiles, en hecho de verificar también algunos elementos que les permitan a ustedes trabajar en torno de la memorización también o la plasticidad cerebral, que es lo que estamos viendo con este curso, para que sus alumnos aprendan de mejor manera, les permitan a ustedes entonces proyectar juegos lúdicos inclusive para que ellos aprendan a socializar el aprendizaje y puedan en un juego motivacional o en un juego de rol o en una canción infantil o en una ronda o en otra idea que ustedes tengan, ¿verdad? Em, Aprender de diferente manera y poder obtener un mejor aprendizaje. Entonces, esa es la idea que les dejo hoy, ¿verdad? No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o algún comentario. Bueno, No, si no tenemos dudas, solo recalco el trabajo entonces que ya les envié ahorita al WhatsApp, ¿verdad? De los 2 grupos y que me disculpo por no haberlo enviado la semana pasada después de la grabación. Ya lo acabo de enviar ahorita al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Cómo se organizaron o cómo están organizados para la próxima semana. Y luego la infografía, ¿verdad? A realizarla también durante estos días y a más tardar también la próxima semana. El próximo lunes, si Dios me lo permite, entonces estaré explicando la evaluación para que haya una mejor comprensión de qué es lo que van a realizar y al mismo tiempo el cargaje que ustedes deben de hacer como evaluación lúdica de este segundo bloque de aprendizaje. ¿Sí? Les deseo entonces un excelente inicio de semana. Bendiciones para todos. Cuídense tanto ustedes como sus familias por la situación de pandemia. Y si Dios nos lo permite, nos vemos dentro de 8 días. ¿Sí? Que pasen un feliz día y una feliz tarde. Que se mejore el